Wuthering Waves es un juego RPG de acción con elementos gacha lanzado el 22 de mayo de 2024 por Kuro Games, una empresa relativamente nueva en comparación a MiHoYo, que se propone como la competencia más firme hasta la fecha dentro del mercado de los juegos free to play gacha de waifus. Su premisa toma lugar en el planeta Solaris 3, también conocido como Sol 3, debido a que es el tercer planeta dentro de su sistema solar. En este mundo, desgracias conocidas como los lamentos toman lugar desde hace mucho tiempo, dejando al mundo en la ruina y el caos total. Igual que en Genshin tenemos usuarios de visiones, acá tenemos resonadores capaces de usar los elementos. Estos son aero, electro, helio, fusión, destrucción y espectro. En cuanto a las armas disponibles tenemos pistolas, espada, mandoble, rectificador y brazales. La historia del juego se desarrolla en misiones principales llamadas capítulos, las cuales a su vez se dividen en actos. Además también hay misiones de acompañante, las cuales se centran en personajes de 5 estrellas puntuales, expandiendo más su lore y acompañando la salida de su banner promocional. Este será un resumen de los eventos ocurridos en la versión 1.0. El metraje usado es el del juego en su día de lanzamiento, por lo que puede que algunos de los detalles no estén muy pulidos debido a que la traducción era y aún es muy inconsistente tanto en español como en inglés, pero sobre todo en español. Muchas nomenclaturas cambian constantemente, por lo que utilizaré las que más se repitan solamente. Por otro lado, muchos de los nombres del juego están en chino porque, bueno, el juego es chino y la primera nación está basada en China, así que haré mi mejor esfuerzo por pronunciar los nombres como se pronunciarían en su lugar de origen. Sin más que decir, descendamos sobre Solaris. Nuestra historia comienza tras escoger a nuestro personaje jugable, que puede ser hombre o mujer. En lo que parece ser alguna suerte de espacio o dimensión, un ojo dorado se expande y de él surge una mujer. Esta mujer abre una especie de portal en nuestro pecho para luego entrelazar su mano con la nuestra, dejando una marca oscura en ella. El ojo se cierra y la mujer nos suelta, dejándonos caer con una expresión de preocupación tornada en una gentil sonrisa mientras nos precipitamos, atravesando un mar de frecuencias hasta emerger de un cuerpo de agua extrañamente situado en el cielo de un nuevo mundo. La protagonista se cae, perdiendo la conciencia, y al despertar es tratada por dos chicas, Yang Yang, miembro de los Rangers de Medianoche, y Chiya, una patrullera junior, quienes parecen haber estado aguardando por nuestra aparición. Sin memoria sobre nuestra identidad, propósito o lugar de origen, recibimos el apodo de Errante y seguimos a nuestras nuevas aliadas, mientras nos explican cómo funcionan las cosas aquí. Ma Xiaofang, Chiya, nos explica que la marca en el reverso de nuestra mano y la terminal en nuestra espalda significa que somos un resonador, es decir, una persona capaz de utilizar habilidades especiales para enfrentar a las disonancias tácitas, monstruos que emergen de los campos tácitos, ocasionados por un misterioso evento conocido como el lamento. ¿Qué es exactamente el lamento? Aún no sabemos. Avanzando nos topamos con la estatua de Yue, el centinela guardián de Jinzhou, la capital de Huanglong, el lugar al que nos dirigimos. Aparentemente Huanglong es la nación con la mayor cantidad de centinelas, contando con 7, uno por cada ciudad, mientras que otras naciones poseen sus propios guardianes también. Además, la leyenda cuenta que hace mucho tiempo estos guardianes de Huanglong solían ser una sola entidad antes de dividirse. Al ver la estatua tenemos la sensación de reconocer a Yue, pero esto es inusual, ya que ni siquiera los habitantes de Jinzhou suelen verlo en persona salvo por ocasiones muy marcadas, siendo la única excepción la magistrada. Nuestros pensamientos son interrumpidos por una disonancia tácita de clase élite, y tras despacharla con facilidad, continuamos avanzando por el territorio montañoso, llegando al punto de encuentro con Baiya, que es la amiga de las otras dos. El grupo nota que la zona súbitamente se convirtió en un campo tácito. Normalmente cuando un campo tácito se forma rápidamente, necesita un periodo relativamente largo para volverse activo. Como resultado de este periodo más largo, las disonancias emanadas son más poderosas. Confiándose de esto, el grupo es sorprendido en medio de su conversación por el Sin Corona, una disonancia de clase marea, que levantó una barrera dejando afuera a Chiya y Baiya. Este es un buen momento para explicar la escala de poder de estos monstruos, también llamados por sus iniciales DT. Existen 4 categorías hasta la fecha. Las resonancias de clase normal son las que se encuentran por todo el mapa, son las más débiles y numerosas. Luego tenemos a las de clase élite, como la que enfrentamos antes, que son de un nivel intermedio. Tras esto se encuentran las disonancias de nivel marea, que se llaman Overlord en inglés, y suena mucho mejor. Estas son las disonancias más fuertes, solo estando por debajo del siguiente nivel, que son las de categoría Tsunami, o Calamidad en inglés, de las cuales por supuesto ya vamos a hablar cuando aparezcan. Sacando esto, las disonancias también pueden dividirse en tipos, contando con 5 diferentes de momento,
cuchicheo, aullido, tranquilidad, clamor y staticoid, aunque por ahora en la versión 1.0 no sabemos en qué se diferencian estos tipos o cuál disonancia cae en qué categoría, siendo esto mencionado solo en una nota que leemos durante la historia. Volviendo a la batalla, la Errante y Yang Yang enfrentan y derrotan al Sin Corona. Tras la victoria, la disonancia tácita deja atrás una reverberación. Chilla y Yang Yang nos explican que en este mundo todo se compone de frecuencias y que al ser derrotadas, las disonancias dejan atrás estas reverberaciones que pueden ser absorbidas por nuestra terminal Pangu para ser convertidas en ecos y utilizadas en batalla como una suerte de Pokémon o stands, siempre que el nivel de tu terminal sea igual o mayor al de la disonancia a absorber. Lamentablemente nuestro Pangu está en nivel 0, así que no la podemos absorber, y decidimos seguir nuestro camino. Pero entonces... una voz suena en nuestra cabeza, clamando tener hambre, y súbitamente la disonancia es absorbida directamente en nuestro cuerpo, provocando una visión de un paisaje misterioso y una resonancia a la distancia. Por extraño y poco usual que resulta esto, Baya recuerda que existe un precedente histórico. Aparentemente, mucho tiempo atrás, un ser celestial con esta misma habilidad descendió, absorbiendo a la disonancia más poderosa y usando su poder para reconstruir el mundo y crear Huanglong. La Errante se pregunta si es posible que ella sea esa misma persona, pero Chilla lo descarta, porque eso ocurrió hace más de 1000 años, y aunque los resonadores viven más que una persona normal, no suelen rebasar los 100 años. En ese momento el grupo recibe una misión de la magistrada, Jinshi, invitando a la viajera a asistir al ayuntamiento para reunirse con ella y tal vez así obtener algunas respuestas o pistas. De camino a la ciudad, la Errante derrota a otra DT, pero esta vez no puede absorberla con su cuerpo, lo que lleva a Chilla a especular que debe haber un set de reglas o condiciones para poder hacer esto, tras lo cual intentamos absorberla con nuestra Pangu, que esta vez funciona, dándonos nuestro primer eco. Finalmente el grupo arriba en Jinzhou, pero mientras se preparan para decidir qué hacer, una misteriosa joven observa a la Errante llamándola preciada semilla del destino. Haciendo tiempo, la Errante camina con Chilla por la ciudad hasta que son llamadas por Yang Yang para ir a ver a la magistrada. Al llegar nos damos cuenta que una multitud interpretó el mensaje de la magistrada como una invitación abierta para ir al ayuntamiento, pero fueron rechazados por Sanhua, la guardaespaldas de Jinshi. Buscando respuestas sobre nuestro pasado y propósito actual, nos adentramos, solo para ser recibidos por Sanhua, quien nos entrega unos presentes de parte de la magistrada, debido a que ella se encuentra de viaje y no volverá hasta dentro de 3 días. Sanhua supo que nosotros somos el invitado Jinshi gracias a su forte, otro nombre para las habilidades elementales, que le permite ver las frecuencias de todas las personas, y la nuestra se asemeja mucho a la de la magistrada. Buscando el significado de los presentes de Jinshi junto a nuestras amigas, vemos que se componen de una perla de azúcar que Chilla reconoce como una golosina que le daban de niña al vacunarla, un reloj de sol miniatura, una hoja de árbol púrpura y un fruto de mangostán. Chilla tiene que ir a trabajar, por lo que Yang Yang nos acompaña a la academia Huangshu para buscar a Baiye. Una vez ahí conocemos a Mortefi, un miembro importante del departamento de seguridad. Baiye y Mortefi sugieren realizar análisis de los objetos para ver si pueden descubrir algo más. Mientras tanto, Baiye nos somete a un examen físico y teoriza que dentro de nuestro cuerpo debe haber otra dimensión o criatura que consumió la frecuencia del Sin Corona, lo que explicaría por qué sus datos no se encuentran dentro de nuestra terminal. La Errante se somete a una prueba en un espacio virtual, pero al intentar salir algo sale mal y es atacada por una disonancia tácita con forma femenina. Al despertar le contamos lo que vimos a Baiye, pero ella tampoco sabe bien lo que pudo ocasionar esta visión. Con más dudas que respuestas hablamos con Mortefi, quien nos cuenta que dentro del reloj hay un pergamino, pero para abrirlo nos hace falta una pieza. Mortefi puede replicarla, pero le tomará tiempo. Mientras, Baiye nos informa sobre el significado de los otros objetos. El mangostán se trata de una fruta común y corriente, pero al analizar la hoja del árbol descubrieron 2 señales distintas, probablemente provocadas por algún fenómeno de erosionada, que es el nombre que se le da a todas las anomalías generadas tras el famoso lamento, como ser los campos tácitos, el mar etérico o la lluvia retroactiva, entre otras. En cuanto al caramelo, es una vacuna oral expirada hace 20 años relacionada con una pandemia que afectaba principalmente a niños menores de 6 años. Revisando los bancos de datos, la información parece estar conectada y a la vez separada, dando la impresión de que Jinshi complicó el mensaje que nos quería dar para que otros no pudiesen descifrarlo. Como ya es tarde, nos retiramos por la noche, pero 2 personas vestidas de rojo nos vigilan de cerca, sin darse cuenta que ellos mismos están siendo vigilados por Sanhua.
Al día siguiente el grupo se reúne a desayunar. Siguiendo las visiones que el errante tuvo entre sueños, decidimos partir en busca de pistas sobre la hoja del árbol junto a Yang Yang. Al llegar a la entrada de la ciudad vemos a una artista marcial llamada Yan Xin, pero los guardias están limitando el pasaje por lo que no la dejan salir. Como tenemos el pase de acceso total de los Simpson y nos dirigimos hacia la misma dirección, decidimos ayudarla. Resulta que Yan Xin es una monja taoísta proveniente de un monasterio de artistas marciales que recorre el mundo para expandir sus horizontes, ayudando a la gente en el camino. Es por esto que cuando Yan Xin se encontró con un anciano, decidió acompañarlo hasta la ciudad y darle una mano para encontrar a su nieto, Ji Yuan. Al llegar al puesto de avanzada preguntamos por él. Resulta que Ji Yuan estuvo siguiendo a los Rangers de medianoche al frente de batalla con la intención de ayudar, pero estos lo escoltaron de vuelta a la retaguardia para que no corra peligro. Siguiendo camino decidimos ayudar a reconectar 2 balizas de detección, pero al llegar vemos que fueron desmontadas por un grupo de merodeadores hambrientos huyendo de la batalla. Yan Xin les ofrece comida y dinero, pero tras comer nos atacan de todas formas para quitarnos cualquier cosa de valor que portemos. Obviamente no son rivales para nuestra fuerza, por lo que tras darles una buena paliza, reparamos las balizas y seguimos camino. Al llegar al puesto nos topamos con que el personal médico está saturado de pacientes heridos, así que les tendemos una mano. Tras esto le preguntamos al oficial de retaguardia sobre Ji Yuan. Resulta que los Rangers ya no reclutan combatientes no resonadores para no ponerlos en peligro, pero como Ji Yuan lo siguió insistentemente, el oficial decidió ponerlo a trabajar en la retaguardia en tareas menores. Ji Yuan nunca escribió a casa y la zona se está poniendo peligrosa, por ende quieren enviarlo de vuelta a la ciudad. También preguntamos por el mangostán, enterándonos que se trata tan solo de una fruta de importación de corta vida útil, traída del sur del puerto Guaochao. Yan Xin convence a Ji Yuan de regresar a su hogar y nos despedimos. Una vez más, una voz comienza a sonar y recibimos una visión de una mujer vestida de rojo controlando disonancias tácitas y al general Jian peleando en el frente de batalla junto a su batallón. La errante recuerda que la hoja de árbol emanaba energía residual de DT y ahora siente esa misma energía cerca, proviniendo de la aldea Chichi. Una vez allí nos topamos con que en la aldea se formó un campo tácito. Siguiendo las pistas nos topamos con una placa ceremonial de madera partida al medio, una DT capaz de hablar y rastros de pelea. Yang Yang asume que la DT debe haber devorado a la persona original, ya que las únicas palabras que repiten son un pedido de ayuda a su hermano. Pero por el otro lado, entre los escombros hallamos cartas pertenecientes al Fractsidus, una organización que busca combinar humanos con DTs. Yang Yang es teletransportada a otro lugar por un portal y en su lugar aparece el dueño de las cartas, Scar, un capataz del Fractsidus, que es el equivalente a uno de los Fatui Harbingers del Genshin. Resulta que Scar solo quiere hablar en privado con nosotros, pero viendo nuestros alrededores no podemos confiar aún en él, por lo que Scar nos incita a deducir qué pasó realmente en esta aldea. Leyendo los diarios esparcidos pintamos la historia de una niña que habiendo perdido a sus padres acaba en una aldea con su tío, quien la adopta como su propia hija y se convierte en el líder, siendo alabada por los aldeanos por su habilidad de mantener a raya las DTs. Scar nos cuenta una fábula sobre un rebaño de ovejas que fue visitado por un pastor capaz de hacer desaparecer sus preocupaciones y crear milagros. A continuación encontramos una lista de deseos colgada de un árbol y Scar continúa su historia, agregando que día a día el rebaño se iba reduciendo a medida que las ovejas pedían deseos, pero solo la oveja negra parecía darse cuenta de ello. Por último encontramos insultos grabados en la pared de una casa. Scar finaliza su historia contándonos que el pastor culpó a la oveja negra por el declive de la aldea. La oveja negra desapareció al día siguiente y el pastor dejó de cumplir deseos porque nadie estaba ofreciendo más sacrificios. Al regresar con Scar entregamos nuestras conclusiones. El culpable de las desapariciones era el pastor. El precio que pagaron los aldeanos por sus deseos fueron sus vidas. La oveja negra fue sacrificada por los aldeanos por no querer ser cómplice de la situación. Scar cuenta la versión entera de la fábula. El rebaño vivía en temor de las DTs en una aldea pobre, hasta la llegada del pastor, quien ofreció cumplir sus deseos con sus poderes a cambio de sacrificar a una de las ovejas. El pastor ofreció el mismo trato a la oveja negra, pero esta se negó y por ello fue rechazada por el rebaño. Luego de que la oveja negra se fuera, comenzaron a desaparecer más ovejas y el pastor culpó a la oveja negra, castigando al rebaño al no cumplir más deseos. Las ovejas conocían desde el inicio el riesgo, pero mantuvieron la fachada pacífica debido a sus deseos egoístas, pensando que nunca les iba a tocar ser el sacrificio, hasta que la oveja negra rompió esa ilusión diciendo lo que nadie se atrevía. Esto despertó el rencor en sus corazones, e incapaces de seguir ignorando la realidad, eso los llevó al conflicto. Pese a que nuestra sospecha inmediata podría ser que Scar es el pastor, él lo niega,
respondiendo que tanto él como nosotros somos la oveja negra, o eso quiere creer. Ansioso por conocer nuestra respuesta, nos transporta a un espacio donde lo enfrentamos, pero Yang Yang logra romper su ilusión, trayéndonos de regreso a la aldea, donde la pelea es interrumpida por otra miembro del Fraxidus con un ojo vendado. Entre tanto, a la distancia, Sanhua nos vigila a pedido de Jinshi, pero no interfiere. Siguiendo la frecuencia de la placa ceremonial encontramos la otra mitad y tras ponerla en su lugar una cueva subterránea se abre. Al fondo se encuentran un árbol y un diario. Este recuenta las experiencias de la jovencita tras conocer a Scar, a quien ella llama hermano. Poco después una mujer llamada Sissy fallece defendiéndola del ataque de una DT, así que desesperada intenta revivirla, pero en su lugar la termina por convertir en otra resonancia tácita. Eventualmente el secreto es revelado y los aldeanos rodean la casa. ¿Qué pasó en esta aldea? No lo podemos saber con certeza. La información que hallamos y el cuento que nos narra Scar son conflictivos en el mejor de los casos. Lo único claro es que el pastor era el tío de la muchacha, que abusó sus poderes para manipular a la aldea, pero una vez que la realidad se volvió evidente, un conflicto surgió. ¿Acaso la niña murió? ¿Es la DT que pide por su hermano? ¿O podría ser que sobrevivió y ahora se encuentra junto a Scar? La verdad, una vez más, no se elude. Yang Yang se pone un poco incómoda, así que salimos de la cueva y hablamos con ella, que tras leer la historia renueva su determinación como Outrider para prevenir que este tipo de situaciones se repita. De regreso en Jinzhou nos topamos con Lin Yang, un bailarín wuxi parte del grupo Danza del León, bastante amigable que nos invita a comer para darnos la bienvenida a la ciudad. Pero antes, Lin Yang necesita hablar con sus clientes, ya que la actuación del día siguiente coincide con algunos pedidos privados. Lin Yang logra convencer a sus clientes de incorporar sus respectivos pedidos al baile del día siguiente y se ofrece a ayudar al señor Yunkai con la apertura de su tienda, pero resulta que este está teniendo problemas de suministros de carne debido a la aparición de un monstruo llamado la Bestia Tintineante. El único distribuidor que queda es un grupo de exiliados llamados los Salvajes, pero ellos venden la mercancía a un precio exorbitante. Lin Yang actúa un tanto extraño y se excusa diciendo que aún queda otro cliente con el cual hablar. Siguiéndolo, nos topamos con que Lin Yang se encuentra charlando con una muchacha llamada Bei Ji, pero ella dice no haber solicitado ningún baile. Lin Yang deduce que la persona responsable por el encargo entonces ha de ser su hermano. Y acá van a tener que prestar atención porque los papás de estos personajes no fueron muy creativos para nombrarlos. La muchacha se llama Bei Ji, con SH, y el hermano se llama Bei Ji, con J. O sea que la diferencia en pronunciación es mínima. Bei Ji confirma que su hermano está desaparecido desde hace una semana y que hace rato no se habla con él debido a una pelea que tuvieron, aunque sigue recibiendo paquetes de su parte de vez en cuando y está al tanto de que se junta con los Salvajes. Lamentablemente todos los paquetes que Bei Ji recibió tienen distintas direcciones de retorno, por lo que encontrar a Bei Ji no será fácil. Por suerte el cartero es siempre el mismo, es decir que tal vez puedan sacarle algo de información. En las afueras encontramos al cartero siendo atacado por unas DTs. Tras salvarlo intentamos interrogarlo, aunque este no tiene idea de dónde encontrar a Bei Ji, pero nos cuenta que los Salvajes están extorsionando dinero de la gente para alejar a la Bestia Tintineante, que aparentemente merodea un árbol roto. Encontramos el campamento cerca de dicho árbol y espiando descubrimos que los Salvajes son los responsables de esparcir el rumor de la Bestia Tintineante, como era de esperarse, pero el hermano de Bei Ji, quien se acaba de unir a su grupo, no para de indagar sobre la verdad, por lo que planean darle una paliza. Lin Yang decide seguirlos mientras revisamos el campamento con Bei Ji. Resulta que Bei Ji dejó un mensaje para su hermana prometiendo que mataría a la Bestia Tintineante. Bei Ji se peleó con su hermano porque decidió convertirse en una pionera, que es básicamente una geógrafa, pero Bei Ji desaprobaba esto por ser una profesión peligrosa. El tiempo le daría la razón, ya que de inmediato escuchamos el tintineo de la bestia cerca nuestro, y Bei Ji confiesa que ya había sido atacada por ella una vez, durante una excursión donde se vio rodeada por DTs. La bestia la persiguió y ella huyó, solo dejando de oír la campana cuando llegó a una zona segura. Siguiendo el sonido nos encontramos con Lin Yang, que rastreó a los Salvajes hasta la cueva donde entró Bei Ji para matarlo por andar indagando sobre la verdad tras sus negocios. Bei Ji quiere ir con nosotros, pero Lin Yang le pide que vaya en busca de los patrulleros para reportar la situación y que nos deje el resto a nosotros. Al llegar al fondo de la cueva somos testigos de cómo los exiliados intentan intimidar a Bei Ji, pero por supuesto interferimos. Nuestra pelea atrae la atención de las DTs de la zona, y tras despacharlas Bei Ji nos agradece y nos cuenta que el motivo por el cual su hermana decidió unirse a los pioneros es porque sus padres también eran exploradores, pero murieron haciendo lo que amaban.
En pos de cumplir los sueños de sus padres, Beiji se unió a la misma organización, pero Beiji tenía miedo de perderla de la misma manera, lo que ocasionó que discutieran, aunque en el fondo estaba feliz por ella. Por eso se acercó a los exiliados para eliminar a la bestia tintineante, y que su hermana recuperase el valor para seguir su trabajo soñado. Beiji cancela el encargo que le hizo a Lin Yang, ya que no siente que sea necesario después de esto, pero Lin Yang los invita al baile del día siguiente de todas maneras. Hablando tras bambalinas con él, Lin Yang razona que, aunque las intenciones de Beiji fueran nobles, a la larga perjudicaría a su hermana, ya que matando a la bestia tintineante no eliminaría el problema. Beiji necesita el valor y la fuerza para poder enfrentar a cualquier bestia, y no solo a esta, fuese real o imaginaria. Al día siguiente, Lin Yang comienza su baile frente a la audiencia, y el sonido de sus cascabeles evoca una imagen de lo que realmente ocurrió aquel día. Fue él quien salvó a Beiji de las disonancias. Aunque ésta no se da cuenta de su identidad, sí reconoce que el sonido de los cascabeles no eran indicativo de un ataque, sino su guía hacia la seguridad lejos del peligro de sus atacantes. Los hermanos hacen las paces y Lin Yang nos revela la verdad. Los humanos no son los únicos capaces de usar habilidades de resonancia, sino que algunas bestias también. La bestia tintineante es una de estas. Aunque su especie, los Suani, ya se extinguieron debido a la pérdida de su hábitat natural por los campos tácitos, invadiendo el territorio humano y entrando en conflicto con ellos. Esto, sumado a que las bestias se mueven por instinto abusando su poder y entrando en overclock, las llevó a desaparecer de la fauna. Ahora bien podría quedar solo un espécimen de Suani. Tal vez, solo tal vez, anhelando la compañía humana, este Suani se arrancó el pelaje, limó sus garras, contorsionó sus huesos y aprendió a caminar en dos patas. Tal vez, sabiendo lo que se siente perder su territorio, quería ayudar a los humanos a reclamar su lugar en el mundo. O tal vez solo le intrigaba la comida humana. Cualquiera sea el caso, la bestia ya no se preocupa por si es humano o animal, y sigue velando por la ciudad y sus ciudadanos, pues ahí encontró su lugar. Volviendo a la trama principal, nos reunimos con Chiya y Yang Yang para hablar de lo acontecido en la aldea. Chiya nos cuenta que el incidente fue resuelto y archivado mucho antes de que Shinji se volviese la magistrada. Los responsables fueron apresados y los sobrevivientes reubicados. No hay registros sobre la niña, por lo que el grupo teoriza que Scar la debe haber llevado consigo. En cuanto a las intenciones detrás de la pista de Shinji, probablemente solo quisiera advertirnos que el Fraxidus está tras la errante. Ella sabía que no nos lastimarían, y aunque llegase a eso probablemente haya alguien vigilándonos. Resolviendo el mecanismo del reloj de sol, abrimos el compartimiento para hallar un mapa hacia la gran biblioteca de Jinzhou. Siguiéndolo hallamos la entrada secreta a la biblioteca en el ayuntamiento, y nos abrimos paso por los puzzles para llegar a la base de datos. Al llegar somos atacados por Scar, quien nos estaba siguiendo, pero Shinji lo estaba esperando para emboscarlo. Scar intenta huir, pero lo seguimos, haciéndole frente a su nueva forma de pesadilla aberrante. Para este punto nuestro poder es mayor, y lo sometemos, cayendo de rodillas derrotado y esposado. En un último esfuerzo, Scar trata de tentarnos con respuestas, pero es en vano, ya sabemos todo lo que necesitamos. Regresando al momento en el que resolvimos el acertijo del reloj, la clave para desbloquear el mapa no era la única pista. El reloj también marcaba el lugar y la hora para reunirnos con la magistrada. Hablando por fin con Jinji, nos enteramos que Yue fue capturada por el Fraxidus, y ella se encontraba buscando su paradero. Por ello nos dejó las fichas con mensajes ocultos, para ponernos al tanto lo más posible de la situación de Jinzhou. Scar busca revivir al Trenodiano, un ente ultrapoderoso, para ejecutar otro lamento, por lo que decidimos colaborar con ella para detenerlo. En cuanto a nuestro pasado, las pocas memorias y visiones que tenemos hasta el momento parecen coincidir con la información que Jinji posee sobre Yue, lo que significa que cada vez es más probable que seamos el resonador de la leyenda. De regreso en el presente, interrogamos a Scar. Resulta que secuestraron a Yue debido a sus poderes de predicción y manipulación temporal que habrían interferido con sus planes. El Fraxidus quiere revivir al Trenodiano para derrocar el status quo y crear un nuevo mundo, y aparentemente todo esto está relacionado a nuestra verdadera identidad y los planes que Scar tiene para nosotros. Pero curiosamente, Scar implica que tal vez ellos no son los responsables tras la desaparición de Yue después de todo, provocando a Jinji con información solo para sus oídos, revelando una profecía hecha por la Centinela hace mucho tiempo. Antes de ser encarcelado, Scar lanza una última predicción, diciendo que eventualmente nos uniremos al Fraxidus una vez que comprendamos la verdad. De momento, Jinji decide no revelarnos lo que Scar le dijo al oído hasta no verificarlo, y en su lugar nos entrega el último mensaje que Yue dejó para nosotros, enviándonos a los baldíos de Norfall a buscar al general Jian,
una vez que la lluvia comience a caer hacia el cielo. Entre tanto, Jinji nos cuenta sobre la Costa Negra, una organización misteriosa que mostró interés en nosotros y que busca ayudar con la crisis de Jinzhou. Recibimos una foto de su emblema, la flor negra, lo que dispara a una memoria en la que usamos este emblema en el pasado. Jinji decide abandonar la ciudad una vez más en busca de Yue junto a Changli, una aliada de momento misteriosa, por lo que encarga sus deberes a Sanhua. Hablando del diablo, Changli llama y se nos revela que fue ella quien diseñó las pistas que estuvimos siguiendo, reconociendo que no fueron nada sencillas y que nuestra paciencia para resolverlas solo demuestra nuestra valía e identidad. Por otro lado, Jinji divulga la profecía de Yue que le reveló Scar, la cual dice que eventualmente ella y la Centinela deberán enfrentarse en una batalla por el futuro de Jinzhou. Tomando en consideración sus previas interacciones con Yue, Jinji cree en sus palabras y decide partir hacia el Monte Firmamento, el lugar donde sintió su presencia por última vez. Reuniéndonos con las chicas les contamos lo ocurrido y ponderamos nuestro siguiente objetivo, el general Ji Yan, preguntándonos qué conexión comparte con Jinji y Yue. Yang Yang nos cuenta lo ocurrido durante la pelea contra Opatrax, el Trenodiano. Resulta que en la última batalla en los baldíos de Norfall, el previo general Gen Shulin se mantuvo firme en el frente de batalla enfrentando al enemigo, pero una vez que la lluvia retroactiva comenzó a elevarse, los amigos caídos comenzaron a levantarse como enemigos, dando pie a una pelea encarnizada. Que Shulin desapareció durante su enfrentamiento, y en su lugar se elevó Jian para liderar la retirada, salvando a los soldados y siendo reconocido por Yue como nuevo general. Por ahora la única pista que tenemos para seguir es la foto de la flor, por lo que vamos a una florería en busca de información, pero la dueña no la reconoce y recomienda que busquemos a Verina, su ayudante. Siguiendo el rastro dejado por la niña, llegamos pronto con Verina. Ella deduce que la flor no es de origen natural y debe ser de una especie cultivada con habilidades de resonancia. Yang Yang tiene la brillante idea de hacer una copia con el poder de Verina para atraer a los miembros de la Costa Negra una vez que vean que visten su símbolo. Al detectar que alguien nos está siguiendo, decidimos alejarnos del grupo para encontrar al espía, pero en su lugar hallamos un grupo de Fraccidus quejándose sobre cierta mujer que frustró sus planes. Siguiendo por el sendero rocoso, preparamos una emboscada y atacamos a la mujer de los pétalos negros, inmovilizándola de una manera para nada sugestiva. Esta mujer es la que se estuvo deshaciendo del Fraccidus en nuestro camino, y de la que se quejaban los agentes del recién. También fue quien se encargó de que nuestra reunión con Jinji no fuera descubierta por Scar. Su nombre es Camelia, y es parte de la Costa Negra, cuyo objetivo es salvar al mundo, aunque a ella eso le importa poco y nada, siendo más bien una figura hisoquesca, que solamente busca reclutar gente poderosa para poder enfrentarlos. Tras el breve intercambio, Camelia escapa y nos reunimos con Yang Yang en el distrito comercial para ver cómo marcha el plan. Chilla detiene a un hombre sospechoso que va por ahí hablando con ancianos y menores de edad. El sospechoso en cuestión es un informante llamado Alto, y está en busca de su compañera, Anchor, una pequeña niña de pelo rosa, pero al no tener identificación, registros o permisos, Chilla quiere arrestarlo. En ese preciso instante, Verina aparece acompañada de Anchor, que procede a escupir algunas verdades inconvenientes para Alto, como que están vigilando al errante. Sin más alternativa, el dúo decide escapar y nos separamos para encontrarlo. No nos toma mucho tiempo encontrarlos y al confrontarlos, Alto revela que ambos son consultantes de la Costa Negra. Nos hace entrega de una flor insignia genuina y nos propone un trato, usando un método bastante bajo. A cambio de la información que buscamos, debemos acompañarlos a la corte de Jiting a buscar una baliza. Verina corrobora la autenticidad de la flor, lo que significa que Alto realmente es parte de la Costa Negra, así que partimos hacia las afueras de la corte de Jiting. Alto nos cuenta que los investigadores de esta secretísima organización son responsables de algunas de las investigaciones más importantes, pero que tiempo atrás todos desaparecieron misteriosamente, dejando atrás balizas dañadas, y estas balizas son esenciales para predecir la aparición de un nuevo elemento, así que es urgente investigar y recuperarlas. Abriéndonos paso dentro del laboratorio, nos topamos con que los científicos estaban intentando replicar la lluvia retroactiva. Alto nos explica que este es uno de los fenómenos del mar etéreo, y como tal graba eventos del pasado y presente a lo largo de las dimensiones y luego los reproduce. Algunas personas incluso abocaron sus vidas enteras a investigar este fenómeno con la esperanza de reunirse con sus seres queridos que ya no se encuentran en este mundo. Recorriendo las instalaciones nos topamos con archivos y memorias de los investigadores. Al parecer, los sabios buscaban crear un campo tácito artificial para reproducir una lluvia retroactiva controlada e investigar los eventos de la civilización antigua con la ayuda de un capataz del Fraccidus. Allí crearon alguna especie de forma de vida dentro de dicho campo,
una frecuencia, designándola sujeto A038, a quien solo se puede ver a través de medios especializados, debido a que carece de un cuerpo físico. Pese a esto, siendo una frecuencia, puede devorar otras frecuencias, así que los investigadores deben encargarse de que no pasara hambre. Después de todo, este es el sujeto número 38 solo porque antes de él fallecieron 37 otros. Objetos comenzaron a desaparecer del laboratorio, al parecer siendo integrados por la frecuencia de 38, y uno de los investigadores decidió abrir la puerta hacia él, pero esto probaría ser un error fatal. Junto a Alto y Ancor, descubrimos un holograma de uno de los investigadores arrepentido del curso que tomó el experimento, y de no haber podido alcanzar la puerta. Ante nosotros, otro holograma de la mujer que vimos al inicio del juego se materializa, y Alto confirma sus sospechas de que la conocemos de algún lado, aunque su identidad sigue siendo un misterio. Descendemos al nivel inferior donde encontramos a la monstruosidad gigantesca que devoró a la baliza y tras derrotarla, Alto condensa los hechos. Este grupo se trataba de una facción de la corte de Jiting obsesionada con la civilización antigua de seres divinos que creían que había visitado esa zona en tiempos pasados, y en su empeño por tratar de recrear las memorias de esa época, acabaron siendo destruidos por su creación. Por el otro lado, Alto nos revela un poco del lore de la Costa Negra. Su cuartel queda en una isla hecha de tacetita, cuya energía apoya sus labores. La flor es un producto de esta misma energía, y sirve para encontrar el paradero de sus cuarteles. Y sí, nos estuvieron vigilando porque quieren reclutarnos. Camellia es efectivamente parte de su grupo, y se encuentra en Jinzhou porque su aparato de detección de lamentos indicó que un trenodiano estaba por surgir, y debían informar a la magistrada. En cuanto a nuestra relación con la Costa Negra, Alto no sabe mucho, pero sí sabe que esta no es la primera vez que despertamos, y que la última vez aparecimos en la Costa Negra. Con la investigación concluida y la baliza recuperada, todo parece estar en orden, pero al revisar los datos recopilados, Alto se altera y sale disparado hacia la entrada del instituto. Afuera vemos el inicio de la verdadera lluvia reactiva y recibimos una llamada de Yang Yang desesperada diciéndonos que Huanglong está siendo atacada por DTs. Al mismo tiempo, en el frente de batalla, Jian administra antídotos a sus tropas para que no sufran los efectos de la lluvia, descuidando su propio bienestar. Memorias del pasado aparecen frente a Jian, quien reconoce que el resurgimiento del Trenodiano volvió lo que debieron ser simples alucinaciones en fantasmas con cuerpo, capaces de eliminar a sus soldados y volviendo casi imposible de diferenciar entre amigo y enemigo, real e irreal. Pero esto no es todo lo que Jian ve, no. El fantasma de Geshu Lin lo acosa, repitiendo las advertencias que Jian le había hecho sobre no marchar bajo los efectos de la lluvia. Pero el general no escuchó, dispuesto a obtener la victoria aunque sea al costo de la vida de cientos o miles de soldados más. Geshu Lin percibió las advertencias de Jian como una señal de debilidad, pero muy por el contrario, Jian apreciaba las vidas de sus camaradas y no estaba dispuesto a construir un futuro sobre inmensurables sacrificios. Con la luna creciendo súbitamente en el cielo, Frolova, la acompañante de Scar, orquesta la marcha de DTs en los baldíos. En Huanglong, la errante y todos los resonadores disponibles defienden la entrada a la ciudad. Ninguna ayuda es muy pequeña. Chiya, Yang Yang y Verina cuidan de los soldados heridos, mientras que Yuan Wu, el propietario de un club de boxeo, también hace su parte, dando refugio a los evacuados dentro de sus propiedades. Al frente de la barricada nos reunimos con Taoche, la directora del Ministerio de Desarrollo, encargada de la fortificación de las defensas. Es urgente reforzar las barreras de la ciudad, porque si la lluvia llegase a Huanglong, las memorias de siglos de batallas dentro de la nación cobrarían vida por el poder del Trenodiano, devastando todo a su paso. Alto teoriza que la luna creciendo de la nada, la lluvia retroactiva y la aparición del Trenodiano tienen que estar conectadas, por lo que él y Ancor se retiran a la base para pedir apoyo. Más DTs atacan y los resonadores unen fuerzas para eliminar la amenaza, pero con la luna más borrosa que antes, el despertar de Ovatrax es inminente. El momento llegó de reunirnos con Jian, tal como lo predijo Yue, así que dejamos la seguridad de la ciudad en manos de nuestros amigos. Junto a Yang Yang atravesamos un campo tácito para llegar al frente de batalla. Allí nos encontramos con un grupo de suministros completamente devastado, excepto por un miembro, que vive lo suficiente para advertirnos de la resurrección de una DT llamada Mephis del Trueno. Como invocado por su mera mención, el Mephis aparece para atacarnos por la espalda, pero Jian arriba justo para derrotarlo. Hablando con Jian, este nos revela que cuando Yue lo nombró general, le dejó otra profecía de la que Jin Shi no tiene idea. Es el deber de Jian escoltar al errante hacia Ovatrax para que reclame sus poderes perdidos y ponga fin al Trenodiano.
Ni bien llegamos al puesto de avanzada, a la distancia vemos cómo se eleva la estatua de Ovatrax en el horizonte. Rápidamente trazamos un plan de acción y formamos un equipo junto a Jian Xin, que está de regreso para ayudarnos a romper las líneas del frente. El único problema antes de lanzar nuestro ataque es que necesitamos cargar el disruptor para atravesar la barrera que levantó Ovatrax, y ahora mismo las DTs están atacando dicho disruptor. Para cuando llegamos es demasiado tarde para salvar a los soldados que estaban guardando el cañón, pero de todos modos nos deshacemos de los enemigos restantes y lanzamos el ataque, disipando la barrera. La batalla da inicio y a medida que avanzamos nos abrimos paso por los escombros. Jian Xin y Yang Yang deciden quedarse atrás para detener al enemigo y permitirnos alcanzar a Ovatrax. Lo que encontramos al llegar al centro de la estatua es otra luna de aspecto extraño que revive al Sin Corona, pero para estas alturas no es oponente para nosotros, así que lo despachamos con facilidad. En su lugar aparece otra DT, mucho más poderosa, el Sin Sueño. Sus ataques llueven por encima nuestro y hacemos lo mejor por defendernos, mientras que nuestros amigos pelean en el frente, dándolo todo de sí mismos para habernos llevado hasta aquí. Jian detiene un bestial rayo lanzado por la DT y aprovechamos la oportunidad para abalanzarnos sobre el Sin Sueño, estirando nuestro brazo y absorbiendo parte de su poder, obteniendo el atributo de la destrucción en el proceso. Con nuestras nuevas habilidades y una última asistencia de Jian, logramos poner fin a la marioneta de Ovatrax. En un último intento de llevarnos consigo, el Sin Sueño explota. La errante extiende un brazo y de su marca tácita surge una adorable criatura que devora la frecuencia protegiéndonos. Con sus energías agotadas, el misterioso ser cae en un letargo y regresa por donde vino. Junto a Jian, notamos que Ovatrax se retiró en lugar de enfrentarlos, tal vez estando aún muy débil para reencarnar del todo. La estatua comienza a colapsar una vez más, así que salimos triunfantes para volver a reunirnos con nuestros amigos, ahora que la batalla llegó a su fin. Algunos días después, una vez que todo regresa a la normalidad, recibimos una carta de Wenshu. Huanglong se prepara para los Juegos de Riverside, un festival de juegos que hacía varios años que no se festejaba, debido a los conflictos en los baldíos de Norfolk, y Wenshu, el organizador, intenta convencer a Jian de que participe. Jian no desea participar, pero nos anima a jugar en su lugar. Mientras ayudamos a Wenshu, nos topamos con Ling Yan y Gan Chuan, dos participantes cuyos compañeros se lastimaron durante el calentamiento antes de la carrera, por lo que están buscando reemplazos. Afortunadamente, esta es la excusa perfecta para hacer que Jian participe, así que decidimos buscarlo. Jian no parece muy entusiasmado con la idea, pero al enterarse de que sin él el equipo quedaría descalificado, decide darnos una mano, aunque un tanto melancólico por algún motivo. Regresando con los chicos, les damos las buenas noticias y ellos, entusiasmados, rememoran el récord establecido hace 10 años atrás, por un equipo temporal igual que el que acabamos de formar. Escogiendo el orden de salida y el nombre del equipo, ya estamos listos para participar. Tras el pase de la posta, finalmente llega nuestro turno, pero antes de llegar a la meta, escuchamos una voz extraña. El burbujín se descontrola y empieza a atacar a la tribuna. Rápidamente los sometemos y comenzamos a evacuar a los presentes. Entre ellos se encuentra una niña que escapó de casa para poder ver a su padre participar, ya que hace 3 años que no lo ve. Gan Chuan conoce a su padre, Kong Ching, y promete que le pedirá que la llame, ya que se encuentra en el frente de batalla, aunque es evidente que está mintiendo. Una vez finalizada la evacuación, recibimos una llamada de Mortefi, que detectó una fluctuación extraña proviniendo de río arriba. Los burbujines son sensibles a los cambios de frecuencia, así que esto fue lo que provocó su comportamiento extraño. Al llegar al lugar nos topamos con varias DTs bailando alrededor de un fantasma de lluvia retroactiva. Desenredando la frecuencia escuchamos voces del pasado, para ser específicos, los vitores de los juegos de Riverside anteriores mezclados con gritos pidiendo ayuda. Frente a nuestro se forma una esfera sonora, una especie de ilusión formada por recuerdos. Al entrar nos topamos con una copia de Jinzhou durante los juegos de hace 10 años. Los fantasmas de los espectadores reaccionan a nuestra aparición y se transforman en DTs, atacándonos. Jian confiesa que, como ya habremos notado para ahora, él formaba parte del equipo temporal que ganó los juegos de hace una década. De repente una campana suena y decidimos seguir. No es buena idea quedarse quietos en este lugar. Avanzando notamos por la cornisa que la ciudad está dada vuelta y nos rodean soldados heridos. Se trata de los fantasmas de los soldados que perecieron durante la batalla de hace una década. Poco después de los juegos de Riverside, la situación en el frente de batalla se intensificó y no quedaban suficientes tropas para enviar a contener el brote de DTs, por lo que comenzaron a mandar reclutas recién graduados y sin experiencia. Incluso el mismo Jian fue puesto a cargo de un pelotón sin saber realmente qué hacer. El brote fue contenido, pero la pérdida fue enorme y los compañeros de equipo de Jian perecieron durante la contienda.
Las DTs están devorando las frecuencias de los soldados caídos, y aquellas que aún se resisten atrajeron a Ji-Yan hasta aquí para detenerlas. Ji-Yan reflexiona sobre el motivo de estos acontecimientos, pues no es la primera vez que los juegos se festejan desde la batalla hace una década, y llega a la conclusión de que la causante es la errante. Debido a que invitamos a Ji-Yan a participar y el evento se desenvolvió de manera similar a la carrera de hace 10 años, donde empezaron con desventaja pero ganaron a último momento, las frecuencias de los soldados se manifestaron para hacernos saber del peligro inminente. Finalmente llegamos a la Plaza Nil, frente a la campana. Allí, las DTs recrean la memoria de la primera lección que aprenden los reclutas. Antes de permitirles pisar el campo de batalla, los soldados deben presentar sus respetos a los caídos. Ji-Yan decidió no atender el acto cuando era joven, pero ahora entiende su significancia. Este es el lugar donde los soldados comienzan su carrera militar, y también donde la terminan. Al final del camino, nos topamos con el Mephis de Trueno, absorbiendo las frecuencias de los compañeros de Ji-Yan. Mientras enfrentamos a la DT, las voces de los soldados caídos nos animan. El Mephis se desespera y lanza un último golpe, pero Ji-Yan asesta el golpe final, liberando las memorias de sus amigos y poniendo fin a 10 años de tormento. Ji-Yan toma una muestra de las frecuencias, pues lo ocurrido aquí va más allá de lo que se sabe del fenómeno de erosionada. Le damos la frecuencia a Mortefi, quien se la va a entregar a Baija, que es un experto en ecoacústica. Además, Mortefi le dice a Ji-Yan que los organizadores del evento lo estaban buscando, probablemente para arreglar otra fecha para sostener los juegos. Ji-Yan nos pide que lo acompañemos a la Plaza Nil. Allí nos entrega una semilla para que plantemos. Es la semilla de una flor llamada Emirta, que representa la partida y el regreso de los soldados. Ji-Yan la desarrolló en conjunto con el instituto, y las flores que vemos frente al monumento, todas fueron plantadas por él. Ji-Yan nos hace prometer que, si algún día él cae en batalla, también plantaremos una flor por él allí, donde los espíritus de sus compañeros pueden ver cómo prospera la ciudad por la que dieron sus vidas. Tras esto, Wenshu nos llama, pidiendo vernos para entregarnos algo. Wenshu nos habla sobre la carrera de hace una década donde el equipo de Ji-Yan participó, y sobre lo felices que se los veía. Nos entrega una foto de nuestro equipo, y nos agradece por ayudar a Ji-Yan, prometiendo que hablará con él para organizar los juegos de nuevo. Tiempo después recibimos una llamada de Chilla, que nos cuenta sobre un caso de desapariciones súbitas y misteriosas, por lo que nos pide que mantengamos un ojo abierto por ella y le contemos cualquier información que hallemos. De inmediato recibimos un mensaje de una organización llamada La Sociedad de Espiritismo, que promete ayudar con el dolor y la tristeza de perder a tus seres queridos. Así que como todo ser humano con un mínimo de cociente intelectual, decidimos, por supuesto, ir a las coordenadas del mensaje misterioso enviado por un remitente desconocido con la esperanza de que no nos amputen un riñón para venderlo en el mercado negro. Afortunadamente, una vez en las coordenadas, no nos espera un mafioso. No, en su lugar hay un hombre y una pequeña niña llamados Lirong y Yuan. Lirong nos cuenta que él había perdido a su hija una vez, pero que la sociedad lo ayudó a reunirse con ella. Del subtexto comprendemos que Yuan había muerto, pero aún así, aquí la vemos. Esta pregunta genera una fuerte reacción en Lirong, que empieza a hacer overclock, asustando a su hija, así que nos ponemos en medio de ellos para protegerla. En medio del altercado aparece Jin Lin para detener a Lirong, pidiéndole que deje el resto en sus manos. Para nuestra sorpresa, Yuan obedece cuando Jin Lin le pide que venga con ella. Nuestra trifulca llama la atención de un par de patrulleros, así que Jin Lin nos amenaza para que le sigamos la corriente. Al acercarse, Jin Lin explica la situación diciendo que el revuelo era solo porque Yuan se había tropezado y no encontraba a su padre. Resulta que ella también es una patrullera, aunque ella proviene de otra ciudad y se encuentra en Huanglong de vacaciones, por lo que pueden dejarle el resto a ella. Una vez que los patrulleros se alejan, Jin Lin revela que la niña no es más que una marioneta y que la sociedad de espiritismo es la responsable de las desapariciones. Lirong es un reclutador y Jin Lin está trabajando encubierta investigando a su líder. Entre los escombros de nuestra pelea encontramos una lista de transacciones y luego de presentársela a Jin Lin la convencemos de que nos deje ayudarla. Nos trasladamos a las afueras de la ciudad para hablar en privado y Jin Lin nos cuenta más sobre su misión. Lirong solía ser un ranger de medianoche, pero perdió a su hija en un accidente. Desde entonces trabaja con la sociedad y el Fraxidus proveyéndoles de marionetas, todo en pos de extender la red de influencia del grupo. Jin Lin se volvió su asistente para infiltrarse y detener a los altos mandos, pero Lirong es discreto y nunca le permite visitar la fábrica donde hacen las marionetas. Ella intenta disuadirnos de ayudarla, pero toda esta charla sobre marionetas y memorias tal vez podría ser la clave para recuperar nuestros recuerdos perdidos, así que decidimos ayudar de todas formas.
Li Rong regresa y Jinlin le devuelve a Yuan Yuan justo a tiempo para su reunión con el Fraxidus, pero ellos hacen comentarios despectivos hacia el padre por encariñarse con una marioneta. Las negociaciones se quiebran y Li Rong huye, mientras que Jinlin enfrenta a los matones. Seguimos a Li Rong hasta su escondite y allí vemos cómo habla con su hija sobre las intenciones del fabricante de muñecas, quien aparentemente es el líder de la sociedad. Otro grupo de Fraxidus ataca, pero los detenemos junto a Jinlin, que nos había pegado un rastreador, no confiando del todo del errante. Mientras reunimos las marionetas, Jinlin recibe un llamado de su jefe para reagruparse en una base secreta. Nos dirigimos allí, pero al ingresar no hay nadie esperándonos. En ese momento, Jinlin nos ataca por la espalda, dejándonos inconscientes. Despertamos en una celda, aunque sospechosamente no nos quitaron nuestra terminal ni nuestra arma. Es más, dentro encontramos una lista de miembros que coincide exactamente con las personas desaparecidas y una tableta, la cual usamos para enviar un mensaje a Chilla. Jinlin abre nuestra celda y nos deja salir. Resulta que había ido a buscar a un médico dentro del campamento porque pensó que no nos despertaríamos de la descarga eléctrica, pero al final estamos más que bien, y aunque intentan reclutarnos a la sociedad, nos negamos. En el campamento nos familiarizamos con los miembros del grupo. Allí vemos hijos, nietos, amigos y demás reunidos una vez más tras cada tragedia personal. No todos toman el tópico de las marionetas con la misma actitud, pero todos tienen en común que están dispuestos a lo que sea, incluso comprometer su dignidad profesional con tal de mantener a sus seres queridos a su lado. Siguiendo a Jinlin, nos topamos con Chuyo, el guardia del campamento. Chuyo está herido, así que Jinlin decide ir a buscar medicina. Mientras ella se ausenta, revisamos los materiales de la mesa. Los documentos nos cuentan la historia de Jinlin. Sus padres eran patrulleros encubiertos, apodados Gorrión y Canario, que fallecieron en la línea del deber. El fabricante de muñecas era su compañero y adoptó a Jinlin buscando revivir a sus padres como marionetas, debido a que culpaba al buró por sus muertes. Con el correr de los años, Jinlin acabaría por unirse al Buró de Seguridad Pública, pero en lugar de seguir los deseos del fabricante de muñecas de escalar puestos, acabó por volverse una patrullera como sus padres. Ella intentó enviar una carta a su mentor una vez que descubrió que se estaba aliando con criminales, para tratar de disuadirlo, pero esta nunca llegaría al fabricante de muñecas. Tras regresar, hablamos con ella. Nos damos cuenta que se encuentra dividida entre sus deberes como patrullera y su lealtad a su benefactor, aunque últimamente parece más leal al fabricante de muñecas. Antes de que pueda llevarnos con él, unas DTs atacan el campamento y nos vemos obligados a enfrentarlas. La pelea acaba rápidamente, pero tras esto aparecen los patrulleros con Chilla al frente. Jinlin nos toma de rehén para comprar tiempo y nos lleva a su cuartel. Aunque parece que nos volvió a traicionar, su objetivo en realidad es detener a su mentor. Llegando a la fábrica recopilamos evidencia y nos abrimos paso, enfrentando exiliados overclockeados. Eventualmente llegamos al laboratorio del fabricante de muñecas. Jinlin le pide que desista de intentar revivir a sus padres, pero él se niega, pues cuando estuvo desamparado por el mundo, ellos fueron los únicos que le tendieron una mano. Pero Jinlin era demasiado joven cuando ellos fallecieron, así que no porta suficientes memorias para recrearlos y él tampoco. Por eso planea usar los datos de la errante y los recursos del Fraxidus para llevar a cabo su plan, aunque esto pueda costar miles de vidas en el proceso. Jinlin revela que no está dispuesta a hacer los mismos sacrificios que su maestro, y juntas atacan al fabricante de muñecas. Sus padres ya están muertos, nada puede cambiar ese hecho, y ellos sacrificaron sus vidas protegiendo a la ciudad en la que vivían, por lo que definitivamente no aprobarían que gente inocente muera solo para revivir una memoria suya. Jinlin decide que quiere honrar la memoria de su familia, y por ello no puede permitir que su maestro cumpla su plan. En el medio de la contienda, las maquinarias que proyectaban el falso laboratorio son destruidas, y el fabricante de muñecas revela una marioneta monstruosa con la que nos ataca. Por supuesto que esta monstruosidad no es rival para nosotros, por lo que la vencemos, pero ya es muy tarde. En venganza, el fabricante hackeó la base de datos del buró y eliminó la información de Jinlin, junto con toda prueba de que ella sea una patrullera. Sin más que hacer, ella decide retirarse y dejar el resto en nuestras manos. Unos días después, ya aclaramos la situación con Chilla. Jinlin sigue desaparecida, aunque poco después recibimos una carta para reunirnos. Siguiendo las marcas, nos encontramos con ella para aclarar las cosas. Jinlin nos cuenta la verdad. No era su plan involucrarnos. Sus órdenes eran supervisar el trato con el Fraxidus, pero no esperaba que Li Rong intentara escapar con las marionetas. Cuando el errante se involucró, el fabricante se interesó en ella, y por eso le ordenó capturarla. Al final del día, ni siquiera él pudo recuperar nuestras memorias, ya que algo muy poderoso las protege. Jinlin siente una afinidad por nosotros, ambas solas en este mundo, pero tal vez
esta soledad fue demasiada para el creador de muñecas, que crió a Jinlin para que fuera un topo en el buró, solo para que ella acabara por seguir en los pasos de sus padres, últimamente abandonándolo. Jinlin se retira, pero no sin antes agradecernos por haber confiado en ella hasta el final. Ahora puede dormir tranquila, sabiendo que siempre tendrá nuestro apoyo, pase lo que pase. Y con eso ponemos fin a la versión 1.0 de Wuthering Waves. Si llegaste hasta acá te agradezco por mirar, sé que el video llega muy tarde, pero las primeras versiones de este tipo de juegos son siempre las más largas y rever alrededor de 20 horas de gameplay solo para resumirlas no fue para nada fácil, ya que como toda persona también tengo una vida aparte. Aunque con el lanzamiento de tantos juegos gacha cada vez puedo decir esto con menos contundencia. El juego ya se encuentra en su versión 1.2, pero no teman porque esos videos no deberían tardar tanto como este, teniendo en cuenta que comparativamente la 1.1 me tomó 6 horas completar. Si este video les gustó, comenten qué les pareció, qué creen que nos deparen futuras actualizaciones y si les gustaría que cubra el lore de otros juegos gacha. De momento le tengo el ojo puesto al Zenless, que es un pedazo de juego con una presentación hermosa. También tengo pendiente a Hack, no crean que me olvidé. Wuthering parece haber perdido algo de vapor tras su lanzamiento, en parte debido a la enorme competencia, pero veo que el interés general aún no baja. En el futuro se aproximan incluso más juegos del mismo género, así que supongo que solo el tiempo nos dirá si WuWa podrá salir victorioso y sobreponerse a sus falencias. Lo único que sí, le pido encarecidamente a los traductores que por favor hagan un mejor trabajo y revisen lo que escriben 2 veces. Y a los desarrolladores, por favor, que pulan el desempeño del juego. Sin más que decir, yo soy Crow y nos vemos en la próxima actualización.